Buenas noches, demás colegiados. Les doy una cordial bienvenida a este espacio Día Expertos. Mi nombre es Julio Méndez, soy el encargado del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. El día de hoy venimos con el segundo programa relacionado con las licitaciones públicas. La semana anterior vimos un poco de cuál es la importancia, por qué es importante vender al Estado. Estuvimos repasando no solo a nivel de las cantidades relacionadas con los diferentes presupuestos aproximadamente que se manejan a niveles institucionales, sino también algunos aspectos claves de cara a las micro, pequeñas y medianas empresas que desean participar en los diferentes procesos de licitaciones. El día de hoy no es la excepción. Para eso contamos a una invitada especial que nos ha acompañado durante este proceso. Para eso le doy una cordial bienvenida a Catherine. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Catherine es máster en Administración Pública. Además es experta en contratación administrativa, así como en el sistema SICOP. Y el día de hoy ella nos va a compartir el tema consejos prácticos para el éxito en licitaciones. Les invito desde ya a todos los que tengan alguna consulta, que tengan dudas relacionadas con el tema que vamos a compartir en este día, pueden hacerlas en el chat durante la transmisión y las estaremos haciendo de forma inmediata a la facilitadora. Entonces, les doy el pase a Catherine. Catherine, adelante, por favor, y gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias, Julio. Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Efectivamente, como usted lo indica, vamos a hablar un poquito de consejos prácticos a la hora de licitar. La semana anterior hablamos un poco de cómo es el proceso para que una pyme empiece a venderle al Estado. Hoy vamos a pasar a hablar un poquito de consejos prácticos que forman parte del éxito para generar el gane en un proceso de licitación. Entonces voy a compartirles la presentación que tenemos para hoy. Gracias. Listo, ahí está, correcto. Gracias. En primera instancia, ¿qué es clave? Conocer los sectores a los cuales les vamos a ofrecer los bienes o servicios. De esto hablamos un poco la semana anterior, pero quise reforzarlo. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros definamos efectivamente dónde están los nichos de mercado a nivel de las instituciones, a dónde podemos colocar nuestros bienes y servicios. Si yo soy una empresa que vende dispositivos médicos, obviamente mi nicho de mercado va a estar con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, esto es muy importante y es parte del proceso de realizar un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de mi negocio de cara a ser oferente del Estado. Entonces, un repaso de lo que vimos la semana anterior. ¿Cuáles son esos sectores claves? Tenemos 18 sectores: el financiero, el municipal, el educativo, el cultural, turismo, entre otros. ¿Cómo revisar a mi competencia en SICOP? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la plataforma nos ofrece una serie de datos que podemos ir interpretando poco a poco para generar estadísticas que nos sirvan a nosotros o sobre todo darnos una idea de quién le vende los mismos bienes o servicios que pretendemos nosotros ofertar. Entonces, ¿cuál es una forma muy sencilla de fijarnos a través del sistema? Vean que me encuentro en la página de sicop.go.cr. Acá, en consulta de proveedores, tenemos tres opciones de búsqueda. Podemos indicar el nombre del proveedor, podemos indicar la cédula o podemos indicar también los códigos. Recuerdan que la semana anterior conversamos acerca de los códigos de los bienes o servicios, que en el caso de los que operamos como oferentes, guardamos los códigos de clasificación. Bueno, podemos utilizar esos códigos de clasificación que ya nosotros tenemos registrados, indicarlo en el espacio de buscar y acá nos va a salir o nos va a reflejar a nivel del sistema un listado de todas esas empresas que tienen registrado dentro de los bienes y servicios que ofrecen ese código que nosotros indicamos. Posteriormente, como vemos en la imagen en la pantalla, esto es una búsqueda por nombre. En este caso utilicé de ejemplo la empresa KPMG. Yo puse únicamente el nombre del proveedor, acá marqué en consultar y vean que me despliega todas las sociedades que tienen las siglas KPMG. En este caso, si queremos ver más a profundidad del detalle de los códigos, la información de la empresa, vamos a ingresar en la cédula de identidad. Vamos a dar clic en ese espacio
Y al ingresar, aquí tenemos otro ejemplo, al ingresar, igual con otra empresa, vamos a poder ver todos los datos de los códigos que tiene registrada esa empresa. Entonces, nosotros podemos ver, como lo conversábamos la semana anterior, qué códigos tiene mi competencia que a mí me pueden servir para agregarlos. Pues aquí tenemos detalles de concentrados, sal, desinfectantes y demás que forman parte de los bienes que tiene registrado esta empresa para ofrecer al Estado. ¿Qué podemos ver también? Cuando ya nosotros ingresamos a revisar la información de las empresas, podemos ver el historial de participación. Eso es muy importante porque podemos ver en qué está participando y a qué precio. Acá tenemos los números de procedimiento. Ven que en este caso fueron ofertas para el Banco Hipotecario de la Vivienda y para el INAVO, el Instituto Nacional de las Mujeres. Igual, en la consulta a proveedores nos vamos a encontrar este botón de historial de participación que va a ser el que nos refleje los datos que estamos viendo en pantalla. Igualmente, podemos consultar el historial de adjudicación, que también es muy importante revisarlo, no solo en qué ha participado, sino qué le han adjudicado. ¿Para qué? Para determinar a qué precio, con qué propuesta, con qué profesionales está aportando y demás. De igual manera, en la consulta de proveedores, en el botón de historial de adjudicación, vamos a ingresar y acá vean que marco en rojo que nosotros podemos restringir la búsqueda en un periodo de años. Si nos interesa saber del año 2018, bueno, solo buscamos el 2018 o a partir del 2019 al 2022 a la fecha, podemos revisar ese historial. Y aquí podemos ver que en el caso de la empresa que estamos utilizando de ejemplo, tiene estas adjudicaciones del 2000, o parte de estas adjudicaciones del 2018 a la fecha. Igualmente. Catherine, Bien, una consulta, digamos. Ahí entonces, en esa búsqueda, bueno, ya, obviamente en este caso ya sabemos lo del código, pero entonces lo que estamos viendo son en ese rango de fechas todos los procedimientos en los cuales esa empresa participó. O sea, ahí serían tanto los que, por ejemplo, están en concurso, los que ya se adjudicaron, los que están aprobados. Entonces, eso sería todos ese, digamos, en ese rango, todas esas categorías relacionadas con los concursos. correcto, relacionados a una empresa en específico, que puede ser nuestra competencia, una empresa de interés que queramos revisar y ahí podemos verlo. Y también nos permite saber en cuáles instituciones participan estas empresas y a la misma vez vamos determinando cuáles empresas forman parte del nicho de mercado a donde vamos a dirigir nuestro objetivo de venta al Estado. ¿Verdad? Puede ser que yo me dé cuenta que mi competencia le vende a muchas municipalidades el mismo producto que yo estoy ofertando. Entonces me concentro en primera instancia en ese nicho para empezar a revisar precios y establecer alguna estadística en términos de la fijación del precio. ¿Qué nos sirve también? En las búsquedas, por ejemplo, a nivel de la pestaña de concursos, vean que yo me encuentro en sicop.go.cr, no hace falta tener firma digital para hacer este tipo de revisiones, podemos hacerlo sin iniciar sesión. Aquí en la pestaña de concursos nosotros ingresamos y podemos utilizar uno de los códigos que tenemos registrados. Si utilizamos ese código y lo indicamos acá en código de clasificación, podemos buscar ya sea lo que se encuentra en recepción de ofertas o a nivel histórico, es decir, si yo indico aquí todos, me va a mostrar sobre este código todo lo que se ha publicado del 30 de septiembre del 2021 al 29 de marzo. Entonces, de igual manera, puedo revisar con ese código específico de un bien o de un servicio quién ha comprado, quién ha participado y demás. Vean que en este caso, para el ejemplo, con el código que indiqué en este margen de tiempo de septiembre del año anterior al 29 de marzo, tenemos parte de estas licitaciones. Este código es específico de servicios tributarios el que yo utilicé, entonces me muestra que se han licitado 4 procedimientos, licitaciones abreviadas, un procedimiento por principio y un par de contrataciones directas. Entonces aquí se podría ingresar en un concurso específico y venir a revisar el resultado de la apertura. Entonces, si están haciendo esta búsqueda y ustedes ingresan en la descripción del procedimiento, la que encontramos acá con la flecha en rojo y remarcada en azul,
Si ustedes vienen al punto número 12 de ese proceso, del cartel electrónico, hay un botón que se llama resultado de la apertura. Ahí ustedes van a poder ver quiénes ya participaron, pero eso sí, ya tiene que haberse aperturado el concurso. ¿Por qué? Porque si está todavía en recepción de ofertas, no podemos ver quiénes han presentado las ofertas. El sistema es muy restrictivo y no permite que nadie pueda verlo. Entonces, ya en el momento que se encuentra en apertura de ofertas, que se hace la publicación oficial y se comunica, pueden ingresar acá en resultado de la apertura o en un concurso histórico que ya incluso está en contrato. Y si ustedes ingresan, en este resultado se van a encontrar el listado de ofertas. Ahí pueden posicionar el mouse sobre el número de oferta y acá van a encontrar el estado de la caja, el impuesto a las personas jurídicas, cómo está esa empresa FODESAF. Aquí pueden dar un clic en consulta de ofertas para ver el desglose del precio y demás, la consulta de garantías y si hubieron subsanaciones de oficio, que más adelante vamos a ver qué es. Vean que en este caso yo ingresé a consulta de ofertas. Al ingresar en este espacio me desglosa cómo la empresa colocó el precio. Entonces acá puedo ver que indicó un precio unitario sin impuestos, un descuento de 0, un impuesto al valor agregado, el monto, el acarreos, algún tipo de otro impuesto que sea requerido. ¿Qué es importante acá? Porque estas revisiones son tan necesarias para validar si el IVA que esa empresa colocó es correcto o si no lo colocó. Recordemos que el precio no se subsana. Entonces tenemos que ver también cómo colocó mi competencia, en este caso, o las empresas que participaron, el precio. Y si es correcto el IVA que indicaron, ¿por qué? Porque el precio no es un aspecto subsanable porque genera una ventaja indebida, salvo que Catherine, sea una particularidad. Dígame, Julio. perdón que te interrumpa. Esa consulta la estamos haciendo sin ni siquiera, digamos, habernos registrado o sin ni siquiera haber ingresado con nuestro usuario, nuestra contraseña al sistema SICOP, ¿correcto? Correcto, toda esta información es pública. Recordemos que todas las licitaciones, como su nombre lo dice, son públicas, son de acceso público, salvo que hayan algunos aspectos de muchísima confidencialidad dentro de las ofertas, como estados financieros de las empresas y demás. El resto de la información es pública. Entonces, podemos ingresar sin firma, sin la firma digital, sin iniciar sesión, sin estar registrado, simplemente en sicop.go.cr vamos a ingresar y vamos a seguir la búsqueda como yo se las estoy mostrando. Entonces, eso es parte también de lo que nosotros podemos hacer. Obviamente lo estamos viendo un poco más rápido para efectos de este webinar, pero pueden tomar un tiempo para hacer este tipo de análisis e ir revisando el comportamiento que tiene la competencia. Otro aspecto clave, el análisis interno. De esto lo hablamos la semana anterior y es un punto muy importante que sí debemos repasar. Validar mis requisitos para venderle al Estado. Efectivamente, tengo que estar inscrito en SICOP. Si no estoy inscrito en SICOP, no puedo venderle al Estado. No debo tener una prohibición ni una inhabilitación para venderle al Estado. Y cumplir con los requisitos técnicos y legales inherentes al servicio a comercializar, ¿verdad? O el bien que se vaya igualmente a comercializar. Entonces, es muy importante también sentarnos y hacer esa revisión. Esto tiene que estar acompañado de un FODA. Mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas como proveedor del Estado. ¿Cuál es mi fortaleza? Ofrezco un precio muy competitivo. ¿Cuáles son mis oportunidades? Bueno, aumentar las ventas de la compañía, ganar mayor posicionamiento en el mercado nacional, vendiéndole al comprador más grande, que es el Estado costarricense. Mis debilidades, los tiempos de importación, podría ser eso. Mis amenazas, una amenaza que yo me doy cuenta que mi competencia vende los mismos productos que yo a un precio considerablemente más bajo. Entonces, ¿cuál es mi estrategia para ofrecer un precio más competitivo? Es fundamental. Si nosotros queremos realmente venderle al Estado de forma comprometida y realmente verlo como una oportunidad para crecer, sobre todo si somos MIPYMES, tenemos que hacer este tipo de análisis. Entonces, sentarnos y identificar nuestro negocio, ya seamos nosotros como personas físicas o una persona jurídica en la que somos representantes legales o para la que trabajamos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cara a convertirme en proveedor del Estado, acompañado de la validación, como es el contar con el registro en SICOP, no tener la prohibición ni estar inhabilitado y cumplir con los requisitos técnicos y legales del cartel.
Otros aspectos que repaso nuevamente: la actividad comercial que esté inscrita en Hacienda, la patente, la póliza de riesgos del trabajo, la certificación PYME, que tiene que detallar efectivamente la actividad para la cual estamos licitando. Yo no puedo poner una actividad de servicios de ingeniería y participar en una actividad de servicios legales, porque no hay pertinencia de lo que está certificando este documento que me emite el MEIC versus el proceso en el que yo estoy licitando. Tiene que haber pertinencia para que efectivamente haya validez del documento en un caso de empate. No estar inhabilitado y conocer la ley y el reglamento. Nosotros tenemos la obligación como oferentes del Estado de conocer la ley y el reglamento, no a profundidad, pero sí por lo menos saber los aspectos básicos y qué implica esto de cara también a las responsabilidades que nosotros tenemos al convertirnos en un contratista del Estado. ¿Cómo ser oferente de una contratación pública? Igual, repasamos nuevamente este aspecto que me parece muy importante traerlo a colación nuevamente. Selección adecuada de los códigos. Si queremos que nos notifiquen adecuadamente, tenemos que establecer los códigos adecuados. Una revisión exhaustiva del cartel. Tenemos que revisar los carteles en tiempo y forma. No podemos licitar prematuramente. Tenemos que hacer una lectura adecuada. ¿En qué sentido? Las multas son arbitrarias, me van a perjudicar en una etapa de ejecución. Todo el mundo piensa en ganar licitaciones y se le olvida revisar aspectos claves del proceso de ejecución que tal vez me pueden afectar, ya que hay sanciones económicas y demás de por medio que yo no las advertí antes que el cartel se consolidara. Y si nosotros dejamos que un cartel se consolide, es decir, que se realice la apertura, ofertas y demás, ya no vamos a tener la posibilidad de objetar o hacer algún tipo de reclamo o solicitud de modificación sobre un aspecto que ya quedó consolidado. ¿Por qué? Porque el cartel es ley entre partes. El establecimiento de escenarios realistas y los socios estratégicos, que fueron aspectos que nosotros conversamos la semana anterior. La construcción de la oferta, esto es clave. Ahora sí, ya dimos una lectura adecuada al cartel, al pliego de condiciones, a los documentos complementarios, de igual forma al cartel electrónico que nosotros encontramos en el sistema SICOP. Vamos a construir la oferta. Entonces, ¿qué es importante? Aspectos clave para construir una oferta: conocer bien los plazos y presentar la oferta con anticipación. De verdad, nadie puede ver la oferta que ustedes presentan. En mi caso, yo fui proveedora institucional y puedo garantizarles que nadie puede ver la oferta de ustedes. ¿Por qué? Porque se usa un certificado, se genera una llave criptográfica que se almacena en la computadora de esa persona, y el mismo que sube el cartel electrónico, y el mismo sistema bloquea a la persona que realizó el cartel de poder aperturarlo antes. Entonces nadie puede revisarlo hasta que se dé la fecha y hora de la apertura que está registrada. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas personas esperan, faltando 15, 20 minutos que cierre el plazo para recibir ofertas, y lo que sucede es que el sistema se cae, se va en internet, se va al servicio de electricidad y finalmente no pueden licitar. Entonces, tratemos de hacerlo con anticipación. Procurar incluir todo lo que se solicita del cartel de la licitación y entregar la documentación como se pide. Dar una lectura adecuada de qué es lo que me están pidiendo. Hay administraciones que solicitan subir 3 carpetas, una con información técnica, económica y legal. Entonces, subirlo también en el orden que la administración me lo solicita. Si se solicita presentar las garantías, contar con el monto respectivo. Considerar que para eso también existen tiempos establecidos, sobre todo si es la garantía de participación. Tenemos que contar con ese monto, porque si no, el sistema SICOP no me permite avanzar para la presentación de la oferta. De igualmente, la garantía de cumplimiento, debo contar con ese monto, porque si no lo tengo, no se puede terminar de verificar esas condiciones del contrato y me pueden declarar insubsistente por falta de pago de la garantía de cumplimiento. Entonces, eso es muy importante. Verificar si hay visitas al sitio, sobre todo en áreas de ingeniería, construcción, temas de aplicación de pintura, impermeabilizaciones y demás, donde se requiere visitar el sitio, un diseño, una construcción, como les mencionaba, es importante revisarlo. Eso sí,
La visita al sitio, y como lo ha dicho en reiteradas ocasiones la Contraloría General de la República, no se puntúa, se le da la posibilidad al contratista, al oferente, y se le advierte incluso de que si no va a la visita corre el riesgo de ofertar sin conocer la totalidad, ¿verdad? O el espacio donde se va a realizar los trabajos, pero no se debe puntuar. Y si se requiere el envío de muestras, eso es muy importante. Si nosotros vamos a vender, por ejemplo, luminarias y tenemos que importar de China las muestras, bueno, ¿cuánto es el espacio de tiempo para que llegue esa muestra? Llegará un tiempo con la apertura de las ofertas, con la fecha de entrega. Eso es muy importante que nosotros también lo consideremos. Comprender bien los requerimientos definidos en la licitación y la admisibilidad solicitada por la administración. ¿Qué es lo que me está solicitando la administración? Si yo no lo comprendo adecuadamente, tengo que pedir una aclaración o, si es necesario, presentar un recurso de objeción en el caso de las licitaciones abreviadas o las licitaciones públicas. El término de admisibilidad es la condición mínima que un oferente debe cumplir para que sea admisible, para que pueda ser contratado para la entrega de ese bien o de ese servicio. Entonces, si lo vemos desde el lado de la institución pública, recordemos que el fin de las compras públicas es satisfacer el interés público, que es el interés público, el bien común. Entonces, ¿qué es lo mínimo que se requiere por parte de un oferente para satisfacer el interés público que se persigue con esa compra? Entonces, mínimo 5 años de experiencia en el diseño de edificios de 2 pisos, por decir un ejemplo. Mínimo 5 años de experiencia en la elaboración de planes estratégicos, por decir algo. Ese tipo de cosas son y de aspectos que define la administración como admisibilidad, como requisito mínimo, el grado de licenciatura, por ejemplo, la incorporación en el colegio profesional respectivo. Eso tenemos que tenerlo muy en claro, porque para que podamos ser evaluados tenemos que cumplir con los requisitos de admisibilidad. Los criterios de evaluación son el corazón de la licitación, ya que a través de ellos es la institución pública la que indica los aspectos más importantes para evaluar. La evaluación, los factores de evaluación son facultativos de la administración, son discrecionales, es decir, la administración va a establecer en la metodología de evaluación aquellas condiciones que son un plus en el oferente, una certificación 9001, aspectos que considera que pueden permitirle elegir al oferente con las mejores condiciones. Esos son los factores de evaluación. Y tienen que tener aplicabilidad. ¿Qué significa que tengan aplicabilidad? Que tengan correctamente las fórmulas que me indiquen a mí como oferente cómo me van a asignar ese puntaje, ¿verdad? En rangos, 2.5 puntos por cada carta de experiencia hasta un máximo de 10. De 8 a 10 años, 20 puntos. De 11 a 14 años, 25 puntos. 15 años o más, 30 puntos, por dar un ejemplo. Y asegurarse de estar habilitado para participar. ¿Por qué? Porque en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa nos habla de las prohibiciones que adquieren algunas empresas o personas para venderle al Estado. Entonces, es importante que se haga esa revisión. ¿Qué nos dice al respecto la Contraloría? Bueno, que una prohibición genérica que impide negociar con todo el Estado, caso de los diputados, ministros, magistrados o el presidente de la República, y otra limitada donde solo hay restricción en la institución en la que sirve, por ejemplo, los alcaldes, regidores, presidentes ejecutivos y demás. Es importante que nosotros hagamos una revisión para ver si no tenemos algún nexo que nos cause una prohibición. Ahora bien, quería hacer un repaso muy rápido de cómo presento la oferta en SICOP. Vamos a partir de que al final de cuentas el sistema SICOP es un formulario que nosotros llenamos. Simplemente consignamos información. Nosotros podemos tardar, dependiendo de la oferta, por ejemplo, una oferta de una sola línea, 5 minutos en subirla. ¿Dónde está la clave? En todo el trabajo previo que ustedes van a realizar de análisis del cartel, presentación de aclaraciones, presentación de recursos de objeción, la construcción de la oferta. Todo ese es el proceso previo para terminarlo en la carga en el sistema SICOP, que es un formulario que vamos a ir llenando. Pero es claro el entendimiento de que todo el trabajo clave para ganar sucede de forma previa a cuando yo me traslado ya al llenado del formulario en SICOP. Entonces, eso es muy importante
tenerlo en consideración. De nada me sirve a mí manejar al dedillo el sistema SICOP si yo no tengo una estrategia clara para venderle al Estado, si yo no leí adecuadamente el pliego de condiciones cartelarias, si no construía adecuadamente mi oferta, porque al final presento muy bien la oferta por SICOP, pero no tiene el fondo de la oferta como tal, carece de validez. Entonces, eso es muy importante. Primera instancia, cuando ya nosotros estamos dentro del concurso, tenemos ya para ese momento que iniciar sesión en el sistema. En este momento específico, sí vamos a necesitar de la firma digital. Entonces ahí ustedes van a tener un botoncito que es ofertar. Cuando ustedes ingresan ahí, se van a encontrar declaraciones juradas y certificaciones que son cargadas por la institución. Vamos a ver el número de procedimiento, el tiempo disponible para ofertar, el cierre y recepción de ofertas. Ahí vamos a tener también las generalidades. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a ingresar el estado de registro. Puede ser que una licitación abreviada, una licitación pública, nos pida pagar el timbre en la Ciudad de las Niñas, que es de 20 colones, se realizaría ahí también. Y acá lo que debemos indicar es que estamos de acuerdo con las condiciones y declaraciones anteriores. Ese es Pero, el primer paso. Dígame, Julio. ¿puedes, si me da el favor, digamos, como devolverte nada más en la parte, digamos, como, ok, ya hicimos todo el proceso de haber validado, haber tomado las diferentes recomendaciones, ¿verdad? El tema de los socios, haber hecho ese análisis tanto a lo interno especialmente como a lo externo, ¿verdad? La competencia entre otros, ¿verdad? Entonces, ya nosotros ingresamos con nuestro usuario, con firma electrónica en este caso, y lo que buscamos es directamente el concurso, en este caso, o el concurso respectivo, que es el donde queremos participar. No sé si puedes devolverte nada más en esa parte. Sí, correcto, se busca el concurso y bueno, para efectos de acá no estoy mostrando toda la página, pero usted ingresa al concurso y en el punto número 12 de ese concurso va a poder ofertar. En este botón, ahí usted ingresa y como les indicaba, viene la primera parte que es la lectura de las declaraciones juradas, la aceptación y el registro en la caja. Entonces, al ingresar acá, establecemos el registro ante la caja, si estamos de acuerdo o no con las condiciones. Vean que aquí, por ejemplo, confirme su inscripción con la caja, aquí se indica que se está registrado. Lo ideal es, si vamos a volver a licitar, poder habilitarlos de nuevo si estamos inhabilitados o por lo menos hacer el registro. ¿Por qué? Porque esto es un requisito para ser adjudicatario. Entonces eso es importante. Si ocupamos hacer un arreglo de pago con la caja, si ocupamos hacer un arreglo de pago con tributación. Aquí indicamos nuestro estado de registro y como les decía, lo que procede luego es marcar esta casilla que estamos de acuerdo con las condiciones y darle clic en aceptar. ¿Qué nos va a pedir el sistema por default? Que indiquemos el PIN de nuestra firma digital. Esa es la primera firma electrónica que nosotros vamos a realizar. Entonces, por eso es que les hablaba la semana anterior que ahora hablamos de ofertas electrónicas. ¿Qué es la segunda parte del formulario? Y ahora sí, la parte económica y registro del código del bien o servicio. Igualmente vamos a ver nuestros nombres, cédulas, nombre del elaborador, el teléfono. Y acá el sistema nos va a indicar la moneda a cotizar. Pueden cotizar en colones, en dólares, no los pueden restringir a una moneda en específico. La modalidad de pago, puede ser giro 30 días, giro 45 días, depende de la institución. Y la modalidad de entrega, que siempre es en plaza la que se elige. Posteriormente, conforme vamos avanzando al formulario, tenemos el código del bien o servicio. Importante, todo lo que tiene un asterisco en rojo a nivel del sistema SICOP es obligatorio llenarlo. Entonces aquí nosotros, ahorita lo vamos a ver, en el código del producto tenemos que buscar ese código y seleccionarlo. Vean que aquí, en el momento que nosotros ingresamos en buscar, vamos a encontrar el código. Podemos crear códigos. En este caso, nosotros podríamos crear un código con nuestra marca en específico. Entonces, ya creamos el código, lo agregamos acá y ahora sí, consignamos el precio. Traten de desglosar siempre el precio. ¿Por qué? Porque si me ponen aquí el precio total con los impuestos, con el IVA, no va a quedar claro.
y el precio es mejor desglosarlo. ¿Para qué? Para que haya claridad si lo incluyeron o no, porque el precio no es subsanable, se presume cierto y definitivo. Entonces, aquí ponemos el precio sin impuestos, el descuento si lo van a realizar, el impuesto al valor agregado que corresponda, el monto de otros impuestos y costos por acarreo. Posteriormente, vamos a avanzar a la siguiente etapa del formulario y en este caso vamos a subir toda la documentación. Si aquí hubiera muchos factores de evaluación, nos pide un valor de referencia, pero simplemente es consignar generalmente el número que ya la administración estableció o el porcentaje que nosotros creemos que estamos alcanzando en la evaluación. Aquí agregamos toda la documentación y finalmente podemos escoger diferentes modalidades de la oferta. Un acuerdo consorcial, que recordemos que es una figura jurídica ficticia, se crea un acuerdo consorcial que no es necesario que sea autenticado por un abogado, lo firman las partes, lo pueden crear ustedes a nivel del sistema o pueden elegir la modalidad individual, en este caso yo como apoderado de la empresa tengo que subir un poder o como representante legal individual y simplemente genero la oferta. Esto que dice aquí, aprobación de la oferta, solo se llena si ustedes, por ejemplo, son empleados de una empresa, la elaboran, pero no tienen poder para enviarla, se la tienen que enviar a su jefe. Entonces, aquí se llena la información. Solo en ese caso que se requiere una aprobación del jefe, la persona que está por arriba, que sí tiene la facultad legal para enviar y presentar la oferta. Ahí la generaríamos la oferta y la enviaríamos. Vean que el sistema luego nos va a mostrar todas las ofertas que tenemos presentadas. ¿Qué hago si se me olvidó subir un documento? Bueno, tengo que esperar que aperturen las ofertas. Yo ya no puedo cargar documentación en una oferta presentada que todavía no se ha aperturado. Entonces, si se me olvidó subir algún documento, ingreso en las ofertas presentadas. Dentro de la oferta en la que olvidé subir el documento, tengo un botón que se llama presentar subsanación o aclaración. Vamos a ingresar ahí y vamos a poder subir la documentación. Puedo ponerle aclaración, subsanación, vamos a hacer la indicación y lo vamos a enviar. Entonces la administración licitante recibe una notificación donde se le indica que se subió un subsane. Entonces se llama subsane de oficio. Cuando yo omito una información, no espero que la administración me la pida y yo la aporto de oficio. Errores a la hora de ofertar. ¿Qué pueden ser errores que nosotros cometamos? Bueno, aquí, por ejemplo, el plazo de entrega. Hay una discordancia entre lo que este proveedor subió en el sistema SICOP y el tiempo de entrega que consignó a nivel del pliego condiciones cartelarias, es decir, del documento complementario de la oferta electrónica. Tiene que haber correspondencia, es decir, no me pueden poner en SICOP un precio y otro precio diferente en un documento complementario. En este caso, aquí el oferente en plazo de entrega debe haber puesto que eran 7 días. Igual forma que lo puso en el pliego condiciones cartelarias. Entonces, aquí se genera un error y la administración no podría subsanarlo porque si era un factor de evaluación le podría dar una ventaja indebida porque ya conoció el plazo de su competencia. Por ejemplo, en este caso, de otra empresa que vino a subsanar el precio porque se equivocaron. El precio no es subsanable, se presume cierto y definitivo y sobre todo, ¿por qué? Porque ya conocieron el precio de la competencia. Vean que la Contraloría indica claramente sobre qué se puede subsanar. Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura del precio siempre y cuando no se varíe ese precio. Vean que nos lo indica, pero no podemos cambiar el precio ya consignado. Si ya nosotros subimos una estructura de mano de obra, imprevistos, utilidad y demás, gastos administrativos, podemos subsanarla, pero no podemos cambiar el precio final que ya está consignado. La oferta confidencial, eso es otro tema. Muchos oferentes ingresan y ponen toda la documentación confidencial. No, no toda la documentación es confidencial y cuando esto pasa, la administración licitante, vean que la misma Contraloría lo indica,
ostenta la obligación de garantizar, es necesario recordarle a la administración la obligación que ostenta garantizar la publicidad del expediente administrativo y por ende, solamente en casos debidamente justificados podrán declararse como confidenciales parte del expediente, situación que deberá ser verificada por la administración. Es decir, yo como administración debo consultarle al oferente porque está consignando esa información confidencial, son estados financieros, es propiedad intelectual, si no, se tiene que garantizar esa publicidad porque estamos hablando de documentación pública. Otro aspecto clave. Dígame, Julio. Antes de abordar ese tema siguiente, aquí está indicando Alan Villalobos, dice, si se presenta como persona física, se tiene que presentar algún documento de apoderado. Supongo que él se refiere a que si es una persona jurídica y es, no sé, si la persona no está autorizada o se debe presentar algún documento de apoderado. Sí, correcto. Si Alan trabaja para una empresa Ajá. jurídica, subiendo ofertas, y él la envía, pero no es representante legal, tiene que tener un poder que le dé el representante legal, como lo hablamos la semana anterior, por medio del sistema SED. Primero lo tiene que agregar como empleado y luego un notario público tiene que generar un poder para que él pueda subir las ofertas a nombre de la empresa. Ahora, si Alan es una persona física que licita como Alan Villalobos, no es necesario. Perfecto, muchas gracias, Caterina. Otro aspecto importante es nuestra capacidad reactiva. ¿Qué es la capacidad reactiva en una licitación? Bueno, es poder contestar en plazo los requerimientos de la administración, tanto en la etapa de oferente como de contratista. Subsanar defectos o justificar atrasos son procedimientos que son muy habituales dentro de una licitación y que tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que tener la capacidad de poder subsanar en tiempo y forma. Sí es importante con las subsanaciones, y la Contraloría se ha referido al respecto, es que sí, yo puedo subsanar de forma extemporánea siempre y cuando la administración no haya realizado el análisis técnico, no lo haya finalizado. Entonces, porque a veces es imposible subsanar alguna documentación que nos tiene que generar otra institución en tiempo y forma. Pero mientras la administración no haya realizado el análisis técnico, podemos subsanar extemporáneamente, no hay ningún problema. Pero sí, por ejemplo, en una etapa de ejecución contractual, tenemos que tener mucho cuidado con los tiempos. A veces pasa que es la misma administración que nos atrasa. Entonces ahí podemos usar el artículo 206 del reglamento, que se genera, se pide una prórroga al plazo de entrega por causas imputables a la administración o ajenas al contratista, ¿verdad? Que por ejemplo, por culpa de una pandemia, de una guerra, por la falta de contenedores y demás, yo como contratista no puedo cumplir en tiempo con la entrega de ese bien, pero es una causa imprevisible, es una causa ajena a mí propiamente que corresponde a una falta de la empresa como tal. Importante, ya para ir finalizando, antes de licitar, la inscripción en el sistema SICOP es obligatoria para participar en licitaciones públicas. Se tiene que contar idóneamente con un proceso de contratación administrativa y manejo de la herramienta SICOP. Como oferentes del Estado, tenemos que tener una preparación básica en contratación administrativa, entender que es una contratación directa, que es una licitación abreviada, que es una licitación pública, que es un recurso de objeción, que es un recurso de apelación, que es un recurso revocatorio, cuánto es el tiempo para presentar recursos, lo relacionado a la ejecución contractual y demás. Por lo menos conocer esa información mínima, independientemente que tengan abogados, que tengan asesores y demás, tienen que conocerlo. ¿Para qué? Para incluso poder determinar si me están asesorando de la mejor manera. Entonces, es muy importante que nos preparemos. Hay muchos recursos gratuitos, el colegio tiene bastantes videos de webinars y demás que se han dado en su oportunidad, que pueden ser un punto de partida para poder aprender un poco de contratación administrativa y SICOP y también de cara a la nueva ley que estaría entrando en vigencia a mediano plazo. Aún no está el reglamento y demás, hay que esperar que se terminen de consolidar algunas cosas. Tener apoyo en la interpretación de los pliegos cartelarios, así como en la preparación y presentación de las ofertas dentro del mismo equipo de trabajo de mi empresa. Bueno, sentarnos con la gente técnica y asesorarnos. Si es necesario, contar con un asesor externo. No es necesario que sean abogados, a ver, pero un abogado, solo por ser abogado, no quiere decir que sea especialista en contratación administrativa.
Eso es muy importante. Esto de la contratación administrativa, el uso de sistemas SICOP, mucho de la especialización que la persona tiene y la experiencia también. Entonces, eso es importante también tomarlo en consideración, quienes nos están asesorando. Lastimosamente, muchas personas en el marco de la pandemia y demás empezaron a asesorar sobre materia de licitación porque se dieron cuenta que podía ser un nicho de trabajo, pero tal vez no son personas muy preparadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inducir a las empresas al error. Entonces, siempre tenemos que validar quién nos está asesorando, cuál es el currículum de esa persona, con quién ha trabajado, a quién ha asesorado. Eso es muy importante, tiene respaldo. Eso es fundamental. ¿Cuál es la experiencia de esa persona? Porque para esto se necesita un grado de experiencia que es necesario para realmente conducir y acompañar a una empresa en un proceso licitatorio. Entonces, como mi pyme sobre todo, tenemos que tener muchísimo cuidado quién nos acompaña y también suele pasar que hay personas que llegan y le dicen a una empresa, yo le cobro por comisión por cada proceso adjudicado, pero a veces se roban la información y van y se la venden a la competencia y demás. Entonces es muy importante tener en cuenta de quién me asesoro, con quién me capacito, qué sabe esa persona al respecto, porque eso marca también un punto clave para ganar o no licitaciones. Durante la ejecución, atender los requerimientos de la administración, vigilar activamente el desarrollo del concurso, de forma que no se perjudiquen los derechos míos ni los de la administración, mantenerme al día con las obligaciones tributarias y de la seguridad social, porque es un requisito para que me paguen. Si tengo que hacer un arreglo de pago, bueno, me presento ante la instancia respectiva y lo realizo, solicitar el reajuste de precios en contratos en colones o reclamo administrativo, contratos en dólares si es necesario, tener una comunicación asertiva con la administración, con el fiscalizador del contrato. Si tengo algún problema, bueno, tener la confianza, manifestarle que estoy teniendo problema para ejecutar y demás. ¿Para qué? Para evitar sanciones económicas que puedan perjudicarme más adelante o que se puedan materializar en una inhabilitación. Y eso sería, Julio, de mi parte por hoy. Serían aspectos claves, como les mencionaba, para vender bienes y servicios al Estado de forma muy concreta. Catherine, muchas gracias. Vamos a ver, porque también para el aspecto de las personas que nos están viendo, eh, la semana anterior la facilitadora, la experta, abordó ese proceso, obviamente de una forma rápida, no una forma tan detallada, porque para eso estamos con un programa que es la segunda edición del programa de aceleración y licitaciones públicas, que ahora les voy a dar más información. Y en ese proceso que estuvimos viendo la semana anterior, ella nos estuvo explicando un poco, bueno, ese ABC, el primero del sistema SER, que era la parte de inscripción, luego una vez en ese sistema SER yo puedo ya comenzar a ingresar ya al sistema SICOP como tal. Pero yo quería aprovechar, Catherine, para consultarte. Obviamente hay procesos previos que muy bien nos estabas detallando, que son un tema de la formalidad como tal, ¿verdad? En el tema de las ofertas y demás. Pero dada la experiencia tuya y todo lo que nos estás compartiendo, ¿cuáles serían a nivel de empresa como tal algunos de los elementos claves para no solo el proceso de antes, ¿verdad? Antes de que yo tome una decisión como micro, pequeña empresa o como profesional independiente, que creo que es el caso de Alan, que nos está haciendo esa consulta, ¿qué son esos elementos que yo debería tomar en cuenta antes, ¿verdad? Durante y después? Yo sé que lo has detallado en algunos casos, pero digamos como algunos temas claves para aspectos de las personas que nos están viendo. Sí, permítame un momento para ubicarla nuevamente la presentación. Como les decía, dentro de estos elementos claves era primero conocer los sectores, ¿verdad? ¿A dónde está enfocado mi nicho de mercado? Después de que yo conozco, estudio, reviso, de acuerdo a lo que nosotros vimos en este momento, ¿verdad? Que es el tema de la competencia y demás, tengo que hacer un FODA, mis fortalezas, oportunidades y amenazas, que es lo que yo llamo el análisis interno, que es ese análisis interno mío. Entonces, tengo que inscribirme en SICOP, cuento con el capital, que eso también lo vimos la semana anterior, con el capital necesario para el pago de garantías, para sostener el contrato, porque recordemos que las administraciones pagan de 30 a 45 días. Eso es muy importante tomarlo en cuenta.
No tener una prohibición, como está descrita en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, hacer una revisión, no haber estado inhabilitado con esa institución para la que voy a licitar. Bueno, cuando ya estoy en el análisis del cartel, cumplo o no técnicamente con ese cartel. Eso es un aspecto muy importante. Ahora, hago especial énfasis en esto. ¿Cuáles son las actividades comerciales que tengo registradas en Hacienda? ¿Son las correctas para lo que voy a licitar? Cuento con la patente, es muy importante, y que la patente tenga pertinencia igualmente con la actividad para la cual voy a licitar. La póliza de riesgos de trabajo, que es obligatoria en personas jurídicas. El tema de la certificación PYME, que se utiliza para el desempate. Nuevamente el tema de no estar inhabilitado y conocer la ley y el reglamento, pero sobre todo hacer un análisis muy crítico de cuáles son realmente mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para venderle al Estado. ¿Qué es lo que yo tengo en este momento? Capacidad para vender. Yo en este momento puede ser que a mí lo que me sirve es venderle desinfectantes al Estado y luego voy incorporando una serie de productos. Pero yo creo que el punto es, uno no puede licitar a ciegas. Yo tengo que conocer a mi competencia, tengo que conocer qué le vende el Estado, a qué precio se lo vende, a quién se lo vende. Igual, quién compra los bienes o servicios que yo quiero licitar, a qué precio los compra, a quién se los compra. Entonces, yo puedo permitirme identificar si tengo o no un precio competitivo. Porque, por ejemplo, si yo vendo bienes, que en este caso, por ejemplo, productos ferreteros, que la mayoría del tiempo el factor de evaluación es 100% precio, tengo que asegurarme un precio competitivo de cara a lo que yo ofrece la competencia. Igualmente en el tema de servicios, mis socios estratégicos, ¿con quién puedo hacer consorcio, experiencia? Yo tengo 15, en conjunto hacemos 20 años de experiencia bajo una figura consorcial. Entonces, eso también es fundamental. Y tal vez, bueno, y qué importante, porque creo que lo mencionaste ahora, la parte relacionada con los recursos, ¿verdad? No solo el hecho no sé, ¿qué te parece, digamos, de eso que te estoy comentando? Los recursos relacionados con poder participar, sino incluso para efectos de futuros casos o licitaciones en las cuales no solo hay que presentar, como se hace, una garantía de participación, sino también una vez que ya está adjudicado, tengo que presentar la garantía de cumplimiento y si cuento realmente con la capacidad para proveer o solventar esa necesidad financiera, porque en dado caso, eso supongo que afectaría a nivel de multas y otras sanciones. ¿Es así, Catherine? Sí, en el caso de la garantía de cumplimiento, lo que acarrea es que no se pueda concretar el contrato, se declara insubsistente por falta de pago de la garantía. Eso es lo que pasa, perderíamos el contrato por falta de pago de la garantía. Entonces es muy importante que se cuente con ese monto de dinero, con la previsión. Hay entes garantes, bancos que realizan el financiamiento de las garantías de cumplimiento. Entonces eso es muy importante también. Ahora, otra estrategia es empezar de lo pequeño a lo grande. Si en este momento mis posibilidades reales es participar en contrataciones directas, que son montos más pequeños, que usualmente no tienen garantías de cumplimiento, dependiendo de lo que vayamos a licitar, puede ser que yo empiece a ganar experiencia desde ofrecer los bienes o servicios en contrataciones directas, luego escalo a licitaciones abreviadas, luego a públicas. También mucho es identificar a quién le vendo, porque no es lo mismo la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene un tope en una contratación directa de casi 97 millones, un poco más, no recuerdo de este momento, a una municipalidad que su contratación directa puede ser hasta 18 millones 240 mil. Por eso es que ese ejercicio previo que yo les indico es tan importante. ¿A quién le voy a vender? Porque de cara a quién yo le voy a vender, mucho está también esa preparación respecto a garantías, respecto a sostener el equilibrio económico del contrato mientras me pagan y demás. Y ese análisis, ¿verdad? Correcto, correcto. Yo creo que uno tiene, a ver, le vamos a vender al comprador más grande del país. Venderle al Estado es muy atractivo y es muy rentable, pero nosotros tenemos que hacer realmente un ejercicio y un análisis de cuál es nuestra postura para venderle al Estado, cuál es esa posición que yo tengo de cara a la realidad de mi competencia. Perfecto, Catherine. De paso,
quiero invitarles en esta transmisión, en el chat en los que algunos están compartiendo algunas consultas, algunos comentarios, se va a publicar, se va a postear un enlace porque nosotros tenemos habilitado la segunda edición del programa de aceleración de licitaciones públicas. En ese programa, que es para micro, pequeñas empresas, incluso para profesionales independientes como Alan, que él está, bueno, inscrito en Hacienda, inscrito en la Caja y todo, y pareciera que obviamente le interesa el tema. En ese programa no solo vemos, hecho con la experta, todo lo que tiene que ver sobre el sistema SICOP, sino que también las personas van a aprender aspectos relacionados con la estrategia empresarial, que tiene que ver un poco con eso que nos compartía Catherine, de la competencia, de la revisión, de análisis, del manejo de los aspectos relacionados con el presupuesto. Además, también algunos aspectos ligados a la parte de líneas de crédito, de entidad financiera, cómo manejar línea de crédito o una operación específica para una emisión de garantías de participación en cumplimiento, pólizas de cauciones, entre otros elementos. Entonces, de esa manera ustedes van a tener en un programa, en un proyecto en el que se les va a llevar por un proceso sí acelerado, intensivo, pero en el que no solo conocer sobre el sistema SICOP, la parte práctica, la parte relacionada con la inscripción, con el proceso, con presentación de recursos, entre otros, sino especialmente muy enfocado a la parte de estrategia, el plan de ventas, cómo yo, ok, ahora sí, ya puedo, ya sé que puedo. Entonces, a partir de aquello y de qué manera puedo trazar un plan para comenzar en ese proceso que es muy importante y que representa una gran oportunidad para micro, pequeñas y medianas empresas de vender al Estado. Entonces, Catherine, muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta, dice Cleo Delgado, la participación en contrataciones directas. Hay una pregunta de Alan sobre a quién se le presenta también las aclaraciones a cartel y demás. Alan, en cada concurso, en cada cartel electrónico, hay un plazo establecido para presentar aclaraciones al cartel, que es un tercio del plazo para recibir ofertas. Es decir, si son 20 días para recibir ofertas, en los primeros 7 días, que es el tercio, se presentarían las aclaraciones a la administración, o si es una licitación abreviada pública, las aclaraciones. La nueva ley tiene que entrar en vigencia, que hay otra consulta a finales de año, pero igual tenemos que esperar el reglamento y demás, posiblemente haya un transitorio. Entonces, por eso les indicaba que hay que esperar cómo se termina de establecer realmente la entrada en vigencia de la nueva ley con algunos aspectos que faltan, incluso la modificación del sistema SICOP, que también se tiene que realizar. Bueno, sí que es un proceso retador para el caso de Hacienda y todos los entes correspondientes. Entonces, muchas gracias, Catherine, gracias por acompañarnos de nuevo en un episodio más, en un programa más. Además, gracias por acompañarnos en el programa, en esta segunda edición del programa de aceleración en licitaciones públicas. Y para aquellos que consultaron también, esto queda grabado en el Facebook del Colegio de Ciencias Económicas. Y la próxima semana lo van a ver en el sitio web cide.cr, donde van a encontrar no solo esta transmisión, este espacio, sino anteriores webinars y seminarios que se han realizado con estos temas y otros relacionados con el desarrollo empresarial. Entonces, feliz noche a todos y todas. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bendiciones.